En 2025, por primera vez en la historia de España, los mayores de 50 años son los que tienen mayor tasa de paro. La generación que sostiene la experiencia, la que ha dirigido las empresas, la que ha creado grandes equipos, hoy son los que están mayoritariamente sin empleo. Lo dice un informe de la Fundación BBVA y del IBIE, donde nos dice que 1 de cada 3 desempleados tiene más de 50 años y además llevan más de un año buscando empleo. Por otro lado, la Fundación Mapfre nos dice que las empresas en general pues no tienen ningún problema para contratar a personas de más de 50 años. Pero cuando al final del año hacemos el recuento de cuántas personas han contratado las empresas, resulta que son muy pocas las que contratan a personas de más de 50 años. Así que nos encontramos aquí con, bueno, tal vez una falta de coherencia entre lo que dicen las empresas y lo que realmente hacen. Y para hablar de este tema, hoy tengo conmigo a una persona muy especial, porque precisamente está en esto, trabajando desde hace años. Él empezó su vida profesional en un entorno duro, muy duro, el mar. Fue capitán de la Marina Mercante, ha sido secretario del Colegio de Oficiales de Capitanes de la Marina Mercante y, bueno, pues sabe lo que es tener la última palabra en un barco y además no poder pasar la responsabilidad a nadie más. Un día lo deja, ya nos contará cómo. Se reinventa de arriba abajo, se doctora en Administración de Empresas, se hace economista, hace un MBA y construye una segunda carrera de formación de directivos. Cerca de 20 años en el IES, dirigiendo los los programas de Executive Education, y llegó a ser presidente y CEO de la Schiller International University y director de Euroforum. Y hoy dirige un programa en el IES maravilloso que se llama Nuevos Horizontes Profesionales, relanzamiento del talento senior. Y de eso vamos a hablar hoy con Manuel Alonso Puig, al que le agradezco infinitamente que esté hoy aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sandra. Manuel. Pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué aprende sobre las personas alguien como tú, que ha tenido el mando de un barco y que ahora lo lleva al aula? ¿Qué aprendes del barco que puedas llevar al aula? Bueno, yo quería empezar diciendo que tú siempre vas y das en el clavo, ¿no? Cuando has empezado, Sandra, con el tema del desempleo. Pero también hay un dato importantísimo, que es la caída de la tasa de actividad. La caída de la tasa de actividad entre los 55 y los 65 en España es muy superior a la de la OCDE. Y ya a partir de los 65, prácticamente todos los que seguimos trabajando somos casi autónomos. Por lo tanto, es un problema muy grave, ¿no? Bueno, ¿qué aprende alguien en los barcos? ¿No? Pues en los barcos, tú lo has dicho, Sandra, realmente no tienes a quién pasarle la responsabilidad. Y esto es lo que te pasa en las empresas muchas veces, ¿no? Es decir, la codirección está muy bien, pero al final es el último responsable, ¿no? A mí la verdad es que me formó muchísimo, ¿no? Sobre todo yo creo que el tema de la soledad, luego muchas veces la relación entre las personas en el barco, pues si el viaje es muy largo, pues se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Como las relaciones entre personas. Y bueno, pues aprendí, la verdad, yo creo que realmente me formó el carácter. Qué bueno. Y cuando abandonas esta etapa de tu vida, ¿cómo fue? ¿Te empujaron o saltaste? Bueno, yo tenía 32 años, había tenido la fortuna de que con 28 años me dieron el mando de un barco, era el más joven del barco y era el más joven de toda la flota de capitanes, y después de varios años de mando yo tenía una aspiración, que era que me apetecía mucho crear una familia, y como le dices tú a una mujer, entonces dije yo, pues nada, entonces se me ocurrió, yo había ido estudiando ciencias empresariales a distancia por la UNED, y entonces
me fui un día al IES y les dije que si aceptaban un capitán de la Marina Mercante. Se lo pensaron, porque era el primer caso. Luego ya terminé económicas, pero a mí me admitieron como capitán. Y hice el máster del IES y luego ya me quedé en el IES. Qué bueno, qué maravilloso. Mm, Y fíjate, en tu programa de talento senior, mm, ahora ya sabes que las palabras importan mucho, ¿no? Y mucho. entonces hablamos de reinvención Mm. profesional de alguna manera. ¿Y tú crees que esto realmente estamos hablando de reinvención o es una palabra bonita que le estamos poniendo a lo que parece que en las empresas se produce un descarte de las personas de más de 50 años? Mm. ¿Crees que esto de verdad es una reinvención o es un poco de maquillaje? Es una pregunta muy inteligente y muy compleja de resolver, ¿no? De responder. Yo creo que hay un poco de todo. Respecto a la reinvención, yo creo, y además tenemos datos, porque llevamos más o menos en estos últimos 4 años entrevistado del orden de 700 directivos y directivas en este tramo de edad, entre 50 y 65 años. Creo que ya tenemos una base importante. Hay un cambio que se parece un poco a la adolescencia. Es decir, una persona en ese tramo de edad tiene muchos deseos, muchas aspiraciones, muchas ganas de hacer cosas, no está en un momento de declive. Sin embargo, parece que las oportunidades se van esfumando, ¿no? Entonces, la palabra reinvención es decir, bueno, me tendré que inventar de alguna manera para que me acepten. Y es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Ujú. Yo creo que uno se tiene que reconstruir, no para que te acepten, sino para hacer una oferta de ti mismo hacia la sociedad que sea incontestable. Eso es lo difícil. Entonces, las empresas, como todos, pues tendrán parte de culpa, ¿no? Pero las empresas hacen lo que pueden. La estructura económica española es muy peculiar. Tenemos algunas grandes empresas que operan en el mercado global, pero que están en sectores generalmente donde los márgenes están reduciéndose. Sector financiero, sector de telecomunicaciones, construcción, etcétera. Los márgenes se van reduciendo. ¿Y qué ocurre? Pues que con la presión que tienen en bolsa, lo que intentan es que el beneficio por acción se mantenga. ¿Y esto cómo se logra en el corto plazo? Cortando salarios. Ujú. ¿Quién tiene los salarios más grandes? Los que tú has dicho, los directivos con mucha experiencia, etcétera, ¿no? Entonces Ujú. se van quitando de estructura. Esto tendrá indudablemente un efecto, desde luego, pero en el corto plazo hay una reducción de costes. Entonces, si la empresa tiene una enorme presión para mantener su valor en bolsa, pues, y hace esto, bueno, pues habrá que ver si esto es lo que tiene que hacer o no, pero esa es la motivación, no es un descarte porque le caigan mal, porque muchas veces los que descartan están próximos a esa edad. Entonces, eso es una parte, pero por otra parte, el directivo no puede ser como antes en los pueblos, que estaba la chica para que le sacaran a bailar. Sal tú a buscar al que te gusta, ¿no? Es decir, que tienes que un poco volver a rearmarte para hacer una oferta que realmente, una oferta que cree valor económico. Ese es, en mi juicio, el secreto. Fíjate que has dicho cosas súper interesantes. Una de Gracias. ellas es el que te tienes que reconstruir. O sea, que tiene mucho que ver con quién soy, cómo ha sido mi experiencia vital, Sí, señora. qué es lo que quiero hacer a futuro, dónde creo que puedo aportar valor a la sociedad, al mercado, a las empresas. Y, y la pregunta, tú que tienes tanta experiencia con este tipo de perfiles, es, ¿realmente la gente está dispuesta a hacer este proceso? Porque yo entiendo que para empezar tiene que ser un proceso introspectivo donde tengamos un poco de autocrítica, ¿no? Donde seamos capaces de decir, oye, pues por aquí estas cosas las hago muy bien, esto quizá no es lo que mejor se me da, tengo que modular esta otra parte y ese ejercicio introspectivo a veces, no digo que sea siempre, pero a veces
no sé si de verdad estamos dispuestos a hacerlo. Claro. Tú es que de esto sabes mucho. No, que va, que va. Sandra, hombre, que sí sabes. Anda que no, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo, Venga. que a mí me gusta mucho. Mira, el directivo o la directiva a mí me parecen, creo que el mejor ejemplo es un gladiador. Ajá. Entonces, un gladiador, con 50 y tantos años, gladiadora, es una persona que tiene tanta experiencia en su oficio que cuando se abre el portón, casi con la manera de caminar que tiene su oponente, sabe quién es, qué arma tiene. Es decir, tienes una experiencia, un Ujú. conocimiento. Y la mayoría de las veces ganas, algunas veces con heridas, pero ganas. ¿Qué le pasa a un directivo o una directiva en ese tramo de edad que yo digo? Que se empieza a desdibujar el circo romano. Y Ujú. entonces tú dices, pero si yo soy un gladiador de primera división, una Ujú. gladiadora de primera división, ¿cómo? Entonces, lo que no se da cuenta ese directivo, esa directiva, es que no es solo un gladiador, es un gran atleta Ujú. que además sabe utilizar determinadas armas. Ese ejercicio de introspección que tú llamas, que es absolutamente cierto, tiene que ir destinado a determinar que si eres un gran atleta es porque tienes unas piernas especiales o unos brazos especiales o un tronco especial y que por tanto, si alguien te ayuda, podrías dedicarte a otro deporte. Ujú. Entonces hay gente que dice, no, lo mío son los consejos de administración, que esto es irte a la grada y decirle al gladiador cómo tiene que luchar. Pero si entendemos que el circo romano empieza a desaparecer, tienes que cambiar. Pero tienes una base potentísima y ahí, de ahí la introspección. Claro. Y fíjate, a mí me parece que esto es fundamental y muchas veces pienso como todos estos directivos que están en posiciones o han estado en posiciones muy relevantes cuando se enfrentan ahora desde el otro lado de la mesa, ¿no? Es decir, que ahora tengo que o bien buscarme otra empresa donde yo aporte valor y quizá no voy a ser el superdirectivo, o bien me pongo por mi cuenta. Ujú. ¿Cómo es el paso de esas personas que han estado toda la vida en posiciones muy altas y de repente quieren ponerse por su cuenta? Porque yo creo que en España quizá es una de las salidas, ¿no? Mucha gente sale de estas posiciones directivas, se monta su propio negocio, unas veces con personal, otras veces simplemente como profesionales independientes. Y yo me imagino que ese salto tiene que ser vertiginoso, porque Mm. estoy ahora al otro lado de la mesa. Ahora yo voy a gente como la que yo era a venderle servicios, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo es esa? ¿Dónde está el vértigo ahí? ¿Qué les pasa a los directivos? Pues lo primero que te pasa es en ese tramo de edad, muchas veces, y en esos momentos de cambio, es que tienes una contradicción en que no sabes resolver. Y esto a los directivos, a las directivas, el no saber resolver una cosa, nos pone muy nerviosos, Claro. como bien sabes. Sí, sí. Te pone muy nervioso, porque tú eres una persona de acción y hay que resolver. Y esa contradicción es la siguiente. Dices, nunca me he sentido mejor desde el punto de vista ejecutivo, de estratégico, etcétera, y nunca había sentido esta sensación de debilidad Ujú. o de vulnerabilidad. Es decir, hay un tramo en tu vida profesional en que crees que te comes el mundo. Es que soy la mejor. No hay quien va conmigo. Consigo los resultados, asciendo y tal. Y hay un momento, y ahí no te preguntas si eres vulnerable, pero en ese tramo de edad sigues pensando, es mejor, pero soy vulnerable. Entonces esto te desconcierta, porque no estás preparado para manejar ese entorno. Entonces, una de las características o de los efectos principales que se producen es ese desconcierto en un directivo. Luego, si quieres, hablamos, porque esto tiene algunas connotaciones especiales, al menos en lo que yo he observado en las mujeres, Ujú. que yo creo que hay que hablar abiertamente. Totalmente, O sea, es estoy de decir, que acuerdo. esto otro día me decían, no, y esto va, pues, a lo mejor yo simplemente digo lo que observo, puedo estar equivocado, pero yo lo que observo, y además lo he contrastado con algunas directoras de recursos humanos, les he dicho, mira, estoy observando esto, ¿tú qué opinas? Luego, si quieres, entramos. Entonces, este desconcierto, eh, en algunos casos, provoca una reacción que es el activismo. Es decir, yo lo que tengo que hacer es moverme. ¿Hacia dónde? No sé, pero yo me muevo. Ujú. Llamo a uno como a...
Y esto además muchas veces hace que un directivo, que normalmente es una persona reflexiva y que luego toma una acción, pues toma decisiones sin la reflexión adecuada. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es que ya no puedes seguir siendo gladiador. Ya no tienes mando en plaza. Pero eso no significa que si antes valías mucho, no puedas seguir valiendo en el futuro. Es decir, el valor no desaparece porque alguien te quite el cargo o el coche. Si llegaste ahí... Hombre, hay alguna gente que llega a base de política y a base de... Pero en general un porcentaje muy alto llega a posiciones directivas por su valía y su capacidad de trabajo. Esa valía no ha desaparecido. Lo que pasa es que esa energía la tienes que reorientar. Entonces es ahí donde el directivo no está entrenado para hacerlo. Es decir, igual que cuando hemos hecho un programa de posgrado, pues que era ingeniero o yo marino, o tal, dice, "Mira, si yo lo que sé es la técnica mía", y haces un programa de posgrado, un MBA, un programa de alta dirección, como el que has hecho tú. ¿Por qué? Pues porque quieres estructurar tu cabeza. Un directivo tiene que pensar que necesita seguir por un proceso que te ayude a evolucionar a un nuevo estado en el que sepas manejar las potencias que tú llevas, que ya no es la tarjeta ni el poder de la compañía que te acompañaba, ¿no? Entonces es ahí, eso es lo que cuesta. Entonces, si se acepta y te das cuenta realmente de que tu valor persiste, pero hay que encontrar el camino, entonces te rearmas emocionalmente. Porque hay un duelo clarísimo. Aunque salgas con los bolsillos llenos, en el fondo alguien te dice, ya no vales. Efectivamente, esto del duelo es muy importante porque creo que no lo hemos tenido en cuenta y quizá ahora sí se está poniendo más de manifiesto, es decir, el duelo que tú tienes que pasar cuando abandonas la organización o cuando, bueno, pues por el motivo que sea, tienes que salir, ¿no? Ese duelo, con todas sus fases emocionales por las que pasas hasta que llegas otra vez a ese momento donde te sientes, si quieres decir, pleno, em, es algo que quizá muchos directivos no tienen en cuenta, ¿no? La gran mayoría, ¿Verdad? sí. Porque además a veces la parte emocional siempre ha quedado, digo porque estamos hablando de estos directivos de más de 50, ¿no? Los de más de 50, cuando estudiábamos, lo de la parte emocional no nos la enseñaban. Entonces, claro, bueno, pues los que hemos ido aprendiendo durante nuestra vida, pues sabemos un poquito, poco, pero un poco. Y es verdad que otros muchos, esta parte del duelo, bueno, pues cuando se lo cuentas dicen, no, hombre, yo el duelo, ¿qué duelo voy a tener si me han dado tantos mil? ¿No? Y no es verdad. No es verdad. Y esto lo ves cuando después se tienen que enfrentar nuevamente al mercado laboral. ¿Sí? Me gustaría que me contaras lo de las mujeres, porque esto me interesa muchísimo. Es decir, ¿cómo ves, cuál es la diferencia que ves tú entre hombres y mujeres que se enfrentan a esta reinvención profesional o a esta evolución que tú llamas profesional? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que tú ves? Pues mira, yo esto se lo comenté, ahora te cuento exactamente el qué, se lo comenté a una directora de recursos humanos y a una segunda y a una tercera de grandes multinacionales, pues que fueran directoras de recursos humanos, mujeres, Mujeres. obviamente. Y les dije, mira, me pasa esto, que es que a las mujeres en el tramo de edad de 50 y tantos años que pasan por un cambio, una salida de prejubilación, empiezan a preguntarse sobre su valía. Me dice, mira, nosotras, las tres empresas, tenemos un programa para que las mujeres de 30 años que son reticentes a asumir una posición directiva se dejen de tonterías y se den cuenta de que tiene algunas ideas que no son de la realidad. Y dije, pues esto no lo sabía. En mi época eso no existía, claro que no había mujeres directivas en mi época cuando yo tenía esa edad. Entonces le conté esto. Me dice, no me extraña. Digo, entonces llegué a la conclusión de que es un poco como la mala hierba que vuelve a crecer, ¿no? Es decir, yo he tenido en algún programa alguna mujer que ha sido 3 veces directora general. Es decir, una a lo mejor llega por suerte. 2, pues no sé, pero 3 de grandes compañías. Entonces se equivocó la última salida y eligió un sitio que no era el adecuado y lo tuvo que dejar. Y se preguntaba si valía.
Yo me entericé. Dije, mira, menganita. Y yo es que no puedo entender. Bueno, y entonces trabajamos sobre esto, ¿no? Es decir, Ujú. le llaman el síndrome del impostor. Yo nunca lo Sí, había oído, sí, tú sí, lo sabes, yo nunca lo había oído. sí, sí. No lo puedo entender. Sí, bueno, yo creo que nos pasa a todas las mujeres y además coincide con un periodo de también cambio físico, hormonal y demás, que te hace también un poco, pues, quizá Pero perder. también los hombres perdemos, ¿no? ¿Sabes? Sí, ya, pero bueno, pues Vamos, pero lo cierto es que hay un componente de género que, que se reproduce en la mujer en esta época y que por ujú, tanto hay que atacar. totalmente. ¿Sabes? Hay que armarlas. Chica, de verdad. Es verdad también que en algunas profesiones las mujeres todavía no están tan aceptadas como los hombres, por ejemplo en la consultoría. Sí, sí. Yo recuerdo una vez en Darden, en la Universidad de Virginia, estaba yo haciendo parte de mi doctorado, y había una profesora que se llamaba Jane Letka, que era la pera como daba clase. Y entonces un día cenando con ella dije, Jane, me encantan tus clases, y además tienes unas valoraciones fantásticas. Te estoy hablando de hace por lo menos 20 años, ¿no? 25. Y me dice, es que yo doy clase como un tío. Y no lo entendí. Sí. Doy clase como un tío. Bueno, entonces hay profesiones, por ejemplo, una mujer, una directiva, tiene que tener mucho más posibilidades que simplemente ser solo miembro de un consejo de administración. Ujú, Pues ser una gran consultora, ujú, pero de estos hay pocas. ujú. Tú lo eres, pero tú sabes que no hay muchas, Es verdad, y yo estoy de acuerdo con tu profesora. Es que yo también me comporto como un tío. como un tío. Entonces, a los tíos los tienen que meter en vereda, ¿no? Y muchas veces tus alumnos eran a lo mejor mayoritariamente tíos, claro. O no, pero Sí, bueno. mis clientes casi siempre son Entonces, mayoritariamente entonces, entonces hombres. tenéis que montar, entonces dices, bueno, pero lo cierto es que em, yo creo que todavía no tenemos suficiente base para ver cómo tenemos que hacer, ¿no? Porque no nos han pasado tantas mujeres directivas por estos programas. Pero es un tema que estamos hablando mucho con ellas para ver cómo podemos contribuir, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me ha sorprendido. Entonces yo lo cuento y te digo, mira, si no se me mosquea a nadie, pero chico, es que es una cosa que veo y me molesta mucho. Yo soy poco sensible a esto porque somos 6 hermanos, somos 6 chicos. Yo no he tenido hermanas, ¿no? Tengo una hija. Claro. Entonces, claro, yo no hago diferencia porque me parece un tío o una tía. Un poco, Sí, ¿me entiendes? Es decir, que me da lo mismo. Entonces me llama y me molesta. Me molesta que esto fíjate, ocurra. hace 15 días estaba en Sevilla dando una conferencia inaugural en un evento de mujeres que se llama Mujeres Brillantes Sí, y eran mujeres primordialmente, bueno, pues de más de 40, 50, muchas que se han reinventado precisamente, que han puesto sus propios negocios y tal. Y mi charla, que se titulaba Emocionalmente imparables, iba precisamente en esa línea. Es decir, en la línea de, señoras, somos imparables, porque tenemos unas capacidades que los hombres, con todo respeto, tienen menos, en este caso, la empatía. Y, y muchas veces no somos capaces de poner en valor todo eso que nosotros podemos aportar a las organizaciones como mujeres, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo esto. Y entonces cuando sales de directiva te vienes abajo porque, ¡buah! Pues es que a ver qué hago yo ahora, ¿no? Y como tú bien dices, no es tan fácil entrar en el mundo de la consultoría. o trabajar con un fondo de O capital para trabajar, comprar una empresa exacto. porque están No acostumbrados es a eso. tan No es fácil, tan no fácil. sigue siendo, No. o sea, a pesar de que hemos evolucionado mucho y hemos dado muchos pasos, es verdad que desde la perspectiva de la mujer nos queda todavía mucho camino por recorrer. Sí. En ese tramo, desde luego. Sí, Yo ni me lo imaginaba. sí, sí. Lo he descubierto. Te hago otra pregunta, Dime. otra palabra de estas que tenemos en el mundo. A ver si soy capaz. Eh, ¿Tú crees que hay edadismo en España? Yo creo que sí, y que sí. El otro día dije yo mi edad y que cumplió 68 años y alguien me dijo, ¡hola! Dice, pero muy bien llevados. Luego lo dice, lo corrige, dice, ¡hola! Ayer trabajaba con un asistente de investigación del IES que le dije, cuando tú naciste yo tenía 45. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿No? Es decir, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Que
Es decir, son muchos años. Claro, El tema está en que llegas a estos años en muy buenas condiciones. efectivamente, efectivamente. Entonces, yo tengo un hijo de 18 años con el que monto en moto Ujú. y con el que juego al tenis. Y con el que, bueno, no hago mucho más, porque claro, con el de 19 también juego al tenis. Muy bien. Pero lo que quiero decirte es que llegas, entonces existe un edema, porque es decir, la edad es la edad, Ujú. pero el problema, vamos, lo que ocurre es que llegas en unas condiciones, gracias a Dios, y hombre, si te pilla una enfermedad grave, pues no, pero en general, mira, hoy en día nosotros en el programa que tenemos hacemos un cálculo financiero de cuánto tienes que ganar, ¿no? Todas las empresas de wealth management, estas que te calculan la riqueza, y hacen los cálculos para gente de más de 50 años hasta los 100. Porque estadísticamente, en cuanto pasas de los 55, te has librado de un montón de enfermedades y ahora mismo mi expectativa no son los 80 y tantos, son los 100, porque he llegado a esta edad. Ujú. Esto lo descubrí porque nos reunimos en mi colegio y se nos habían muerto un montón de compañeros, precisamente en los 40 y tantos, que si infartos, que si Infartos, cánceres, exacto. que si accidentes de coche, tal, pero los que somos más viejunos, Ujú, entonces pues nos van a tener que aguantar mucho. ujú. Entonces, son muchos años, y somos la generación que más aporta al PIB. Exacto. Ujú. Entonces, claro, y por otra parte también es justo, a ver, los jóvenes creo que nos miran de la siguiente manera. Sí, por tu culpa no puedo comprarme una casa. La pensión máxima en España está en 46.000 euros. Para que un joven llegue a ganar 46.000 euros, entonces, claro, dice, este es mi problema, a ver si se largan. Ujú. Nosotros no somos su problema, Por supuesto que no. no somos su problema, pero ellos nos ven como un problema, ¿no? Ujú. Y luego las empresas, vamos a ver, la razón por la que se quitan a directivos de 50 y tantos años es única y exclusivamente una razón de coste Económica. Bien. económica. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando tú entrevistas en tu programa? Esas cosas que a veces no se expresan públicamente, ¿no? Hoy tengo Y unas entrevistas que son una maravilla. ¿qué te dicen? ¿Qué dolores son los que te manifiestan? Confusión. Confusión, fíjate. Pero no te puedo decir, yo entrevisto a directivos y a directivas de posiciones muy elevadas. Ujú, Confusión. ¿Cómo me puede estar pasando a mí esto? ujú, Que soy un pura sangre, una ujú, yegua pura sangre. ujú. Y luego ya entra la confusión y entra todas estas cosas, ¿no? La confusión. Qué bueno. El directivo, los directivos somos muy especiales, tú lo sabes. Sí, sí. Cuando te ponen un problema delante, es compulsivo, lo tienes que resolver. Y por primera vez te encuentras delante con que no sabes cómo resolver ese problema profesional tuyo. ¿Tú crees que hay vergüenza? ¿A la gente Sí, le da vergüenza sí, esto? sí. Lo que pasa es que cuanto más mayor eres, bueno, es decir, hay gente que tiene mucho ego. Ujú, Esto yo lo he visto algunas veces y sobre todo lo ves en estas reuniones de empresarios, etcétera, y tal. ujú, Pero en general he visto que la mayoría de la gente es humilde. ujú. La mayoría de la gente es humilde. Qué bueno. El momento que te quitan el cochazo y la tarjeta y nada, empiezas a darte cuenta de que eres humano. Y entonces, pues, es que a veces que entrevisto a personas que han manejado miles de millones, ¿no? Y otros no tanto, pero es decir, pero se dan cuenta de su fragilidad. Qué bueno. Antes has hablado de vulnerabilidad, fragilidad. ¿Qué miedos son los que tienen este tipo de personas? Hay miedos que son reales y hay miedos que son irreales. Por ejemplo, un miedo que observo es el miedo a que no me llegue el dinero. Entonces dices, vamos a ver, joder, si tienes un casoplón, un piso estupendo, que vale un pastón, tienes una casa en Mallorca, tienes un no sé qué, tal, y tienes bien. Es un poco, tengo que entrar en fase ahorro. Y esto es en el 90% de los casos, 95% de los casos, que no.
No puede ser el más rico en cementerio. Claro. Entonces, eso es una de las cosas. Otro es, que también es irracional, es si ayer yo era el consejero delegado o el director general, la directora de división, etcétera, y hoy no soy nada, se me esfumó mi valor. Ujú. Es decir, entonces esto no sabemos manejarlo. Qué bueno. Es decir, los americanos utilizan la palabra hardwired, es decir, que está como esculpido, ¿no? Ujú. Llevamos la camiseta de la compañía clavada en la piel. Esto es un error. Y cuando te la quitan, Y cuando te la quitan, te estás en sientes desnudo. pelotas. Claro. Dices, ¿y ahora qué? Y además, qué feo soy. Claro. Oye, ¿tú crees que hay algunos de estos directivos que quizá por el hecho de estar en esta posición, de repente hace 15 años decidieron que, bueno, no tenían que seguir aprendiendo y entonces ahora están quizá en una situación, bueno, pues no tan buena como los que en un momento determinado dijeron, oye, tengo que seguir aprendiendo y poniéndome al día de, bueno, pues de múltiples cosas que van avanzando, o realmente todos los directivos están al cabo de la calle de las novedades y aprenden un montón y se forman religiosamente todos los años, no sé. Sí. No hay una relación directa entre la obsolescencia y la edad. Ujú. Esto está demostrado. Es decir, que eh, ayer el presidente Zapatero decía que era un inculto tecnológico. Pues me llamó la atención. Es decir, la mayoría de la gente de mi edad maneja las redes sociales, maneja la inteligencia artificial, maneja tal, y si no le pides a tu hijo que te ayude. Es decir, que hay muchos estudios, fundamentalmente en los Estados Unidos, que te dicen que en la edad no hay una obsolescencia. Eso se demuestra que la persona se ha ido manteniendo al día. ¿No? Una de las razones que sustentan esto, o una de las evidencias que sustentan esto, es que el efecto del edadismo que se da, o de esta pérdida de capital humano a partir de 50 años, que se da fundamentalmente en España, también en algunos países europeos, fundamentalmente en España, no se da en absoluto en los Estados Unidos. Ujú. Es decir, en los Estados Unidos una persona con 65 años, 70 años, es muy valorada porque hay escasez de talento. Aquí no. Pero claro, ahí es que te cambias de estado, el mercado es casi infinito, ¿no? Es decir, las ofertas son casi infinitas, ¿no? Ujú. Entonces, no, la respuesta es no. Ahora, un mal directivo es mal directivo independientemente de la De la edad. edad, obviamente, Entonces, que claro. si no te... Es decir, cuando yo empecé a trabajar no había ordenadores. Cuando yo hice el máster del IES, hacíamos las hojas de cálculo a mano. Ujú. Sí, sí. Sí, Entonces, sí. bueno, entonces, si yo no sé manejar, es decir, las cosas ahora, pues estoy fuera del mercado. Entonces ya me he preocupado. Es decir, de ser, y eso de que no soy un nativo digital, pues claro que no, pero me manejo razonablemente bien, por no decir bien, Quizás nuestra generación es una generación, porque tú eh, eres mucho más joven que yo. bueno, bien, pero estamos en una generación donde la capacidad de adaptación es grande, porque nosotros Sin duda, nos hemos adaptado a distintos cambios, ¿no? O sí. sea, la llegada del ordenador, que primero eran súper mega gigantes, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando aprendí el WordPerfect 5.1, ¿no? Que te tenías que aprender. Sí, el eh, control, no sé qué, decías exacto. una... Los a ver, códigos ACS y esto para poder hacer fórmulas matemáticas y ponerlas en el documento. Después llega Internet y nos tenemos que volver a adaptar a este nuevo cambio. Llega la inteligencia artificial, es decir, que somos una generación que ha vivido distintos cambios a lo largo de nuestra vida y que, bueno, pues hablamos de esta parte de resiliencia, ¿no? Que sí, tenemos y que, bueno, pues nos vamos superando, por así decirlo. Me gustaría también, dicho esto, creo que, o me gustaría saber si cuántas de las personas que llegan a tu programa van en lo que yo llamo el modo víctima, ¿no? Soy víctima del mercado. Es que realmente yo podría haber seguido en mi empresa, no sé, los próximos 15 años, pero bueno, soy víctima del mercado y que ahora, pues lo que tú has dicho, reducción de costes. Pero ese victimismo realmente se produce en estas conversaciones que tú tienes, bueno, de selección de este tipo de personas para participar en tu programa. sí, pero eso la quitamos rápido.
Ah, Es decir, muy bien. bueno, es decir, nosotros hacemos, para poder hacer este programa, requiere una entrevista, me da lo mismo Ajá. el cargo que hayas tenido, porque necesitamos que la gente que se sume tenga verdaderas ganas. Es decir, se le llama Jesús Espinosa, que trabajaba conmigo en el programa, profesor del programa, dice que lo primero que tiene que hacer es caerse del caballo Muy bien. y después dar un paso al frente. Te has caído, te levantas y das un paso al frente. Entonces, eso es lo que necesitamos. Ujú, Entonces, en la entrevista, lo primero que les digo es eso, es decir, el mercado ya no va a ir a por ti, tú tienes que producir una oferta incontestable al mercado, ujú, que te compren. Es decir, es un mundo de interés económico. Y por tanto, hay que llorar, porque, oye, lógicamente, pues tenías una serie de condiciones y tal, el poder y tal, pero le tienes que motivar diciéndole que lo que viene puede ser enormemente feliz. Ayer desayuné con un participante de nuestro programa que ha sido el CEO de una de las mayores multinacionales de España. Me decía, Manolo, es una de las etapas más felices de mi vida esta. No para de viajar, de hablar con unos, con otros, estaba contando un tema tal. Jamás pensé que yo pudiera tener esto. No se refería al tema económico, se refería al tema de contenido, de propósito, de tal. Entonces, lo que no sabes es que te has caído del caballo, pero a la vuelta de la esquina hay un bosque muy bonito. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, el primer día, el primer día del programa, tenemos una sesión ¿Los agitáis? en la que es muy divertido porque se presentan. Tú también lo haces, lo has hecho en el pádel, pero el nuestro Sí. es mucho más intenso. Ujú, Porque claro, tú te presentas diciendo lo que estás haciendo ahora y sí, tal, y verás lo que era. Pero ahí tienes que presentar de todo lo que has hecho y que ahora no lo eres. claro. Es el espejo retrovisor. El espejo retrovisor. Entonces Ujú, dices, mira, y ayer era el director de tal o la directora tal y hoy ya no. ujú, Y esto ya es un... lo he contado en un foro de 30 altos directivos y directivas. Ya lo he contado en público. ujú, Eso tiene un poder. ujú. Cuando alguien te va a hablar y dices, ¿tú qué haces? Bueno, yo estoy así asesorando en tanta explicación es que todavía no lo tiene digerido. Ya. Mira, Ujú, he dejado la compañía, estoy planeando un futuro. ¿Ya ujú, está? Sí, no ujú. pasa nada. Así que, Fíjate, antes estabas diciendo que em, em, estas personas tienen que tener esa propuesta de valor que tenga un valor económico o un impacto económico en las organizaciones. Y me preguntaba si, además del impacto económico, habría algo más, porque ya sabes que hoy estamos en el mundo donde impacta mucho el tema de la salud mental, de las emociones, de cómo cuidar a las personas dentro de las organizaciones y demás. Entonces, yo tengo claro que todas las empresas hay que hablar en términos económicos cuando tú vas a hacer tu propuesta de valor, ¿de acuerdo? Pero también creo que junto con esa propuesta de valor tiene que haber un poco de alma, ¿no? Pregunto, o sea, quiero decir, ¿también les ayudáis a poner ese alma? Porque mi experiencia, desde el otro lado de la mesa, cuando voy a hablar con directivos y demás, pues unos tienen bueno, un mejor approach con la gente y otros a la gente, con todo mi respeto, no les interesa nada en las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, em, eso sí, se nos llena la boca de decir que las personas son lo más importante, el capital humano, bla, 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 bla. Pero esto a veces no es real, no. ¿vale? Es mucho de maquillaje. Entonces, te pregunto porque en esa propuesta de valor, a mí me gustaría saber si incidís también en esa parte más humana. Joder, me pregunta. Vamos a ver, desde un punto de vista profesional, si tú no tienes una propuesta de valor económico, dejemos de hablar. Es decir, la manera de volver a la actividad profesional es con una propuesta de valor económico. Lo que pasa es que la economía pues tiene que ser una economía justa. Es decir, que cualquier cosa que propongas pues tiene que ser razonable, ¿no? Y ahí entra pues el contenido de la persona. Nosotros analizamos, proponemos a las personas que en su propuesta de valor tengan en cuenta fundamentalmente 4 elementos. Y por tanto su comportamiento se tiene que, digamos, conformar de acuerdo a esos 4 elementos que analizamos. La primera es
cómo conforman su eficacia. Técnicamente es explicado de otra manera y tú que eres psicóloga, pues podríamos hablar en otros términos, pero en el foro en que estamos, es decir, ¿cómo haces tú que las cosas pasen bien? ¿Qué elementos de tu comportamiento se conforman para...? Esto es una de las cosas, ¿no? Por lo tanto, si no hay eficacia, no. Entonces, esto es una cosa que uno tiene que considerar. El segundo aspecto, y es muy importante, es lo que llamamos el inventario de activos y dependencias. Los activos son todos los oficios, las visiones, las relaciones que tienes. Pero voy a entrar en la parte de dependencias. Es un tema que tratamos bastante en el IS. Hay muchos temas de dependencias, yo les llamo hipotecas emocionales, Ujú. que puede ser tu pareja, tus hijos, el que pertenezcas a un grupo político, un punto religioso. Es decir, esto es parte de tu forma de ser, no la tienes que cambiar, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, es decir, que cualquier cosa que puedas hacer en el futuro tiene que ir de acuerdo a esas hipotecas que tienes. Luego hay otro aspecto también muy importante, que revisamos, es que deberías de revisar tus creencias, tus valores, si realmente, es decir, cuáles son y cómo conforman tu vida, ¿no? Y esto influye mucho, pues, tu familia, tu pareja, donde hayas estado, etc. Es decir, tienes que identificar cuáles son tus creencias y tus valores. Y por último, con todo ello, ¿qué te puede dar plenitud? Yo la felicidad no sé muy bien qué es. La definen los filósofos, pero un día yo no sé si soy feliz o no, yo creo que sí, pero hay días que estoy muy, muy bajo, ¿no? Y otro día que estoy muy contento, pero no sé si el contento... Pero lo que sí sé es que ayer, por ejemplo, que te contaba que llegué muy tarde a casa porque tuve que trabajar mucho, porque me iba a jugar al golf, pues, claro, tenía que equilibrar, ¿no? Yo me fui a casa que me dolía la cabeza y tal, me decía, pero he hecho las cosas bien. Entonces, tú tienes que crear una propuesta de valor económico, pero eres un ser humano. Y entonces ahí entra una serie de elementos que no tienes por qué abandonar. Entonces, pero si no creas valor económico, chico, pero es que tienes que crear valor económico hasta en el tercer sector. Ujú. Porque si no, estás enredando. Entonces, por supuesto, ¿no? En el IS además que tenemos una base humanista cristiana, pues esto es indudablemente, pero oye, hay unas personas más. Pero lo que desde luego tienes que revisar en esta etapa de tu vida es que estás más cerca del final, aunque te queden muchos años. Y los tienes que aprovechar. Unos porque piensan que se van a ir al cielo o no, y otros porque quieren dejar huella en el mundo. Ujú. Los tienes que aprovechar. Es decir, no puedes ser un killer o una killer. Entonces, eso es una de las cosas que el programa... Sí. Y hay gente que se replantea sus relaciones personales. Me lo puedo imaginar. ¿Qué tipo de creencias limitantes llevan este tipo de personas al aula? Porque yo entiendo que... Es una pregunta buenísima. Mira, he descubierto una cosa, que hay una cosa que escriben los participantes que se llama la autobiografía. Ujú. La gran mayoría de los directivos de 58 años, que es nuestro promedio, son de familias que hicieron un gran esfuerzo en la posguerra. Ujú. Sus padres, es decir, que vinieron a Madrid de un pueblo, muchos de ellos, sus padres no tienen carrera. Ujú. Entonces, tienen una creencia que al mismo tiempo es expansiva y limitante, que es la del esfuerzo. Es decir, somos bueyes de carga, Ujú. porque lo hemos visto en nuestros padres, ¿no? Estoy acordando ahora mismo de uno que además me he hecho un muy buen amigo mío, que su padre tenía una cerrajería. Este es ingeniero de caminos y ha sido director general de una gran compañía. Una cerrajería. Y entonces pues, en el examen de tal que lo aprobé, me levanté a las 4, le eché a mi padre a las 5 una mano para cargar el camión, luego me cogí el autobús, me fui y tal, y tal. Es una generación que, que hemos vivido eh, con un ejemplo muy especial, ¿no? Muy especial, ¿no? Entonces yo creo que eso es limitante. Bueno, yo creo que también
hemos vivido muchas convulsiones políticas, entonces algunas veces pues eres una persona pues que casi no crees nada, ¿no? Descreída, te iba a decir, descreída, Un poco sí. descreída, ¿no? Porque igual que has tenido un gran ejemplo de tus padres, ¿verdad? E incluso de Aníbal, pues has visto algunos ejemplos en tu país que no han sido especialmente buenos, etcétera. Es una también generación que se ha hecho menos religiosa desde el punto de vista católico, ¿verdad? Hay menos, pero se produce también un efecto muy curioso que también he observado, que es una búsqueda de la espiritualidad. ¿Y tú crees que esta búsqueda de la espiritualidad tiene que ver también con este cambio social en el que estamos? Porque yo creo que, o sea, creo que esa búsqueda de espiritualidad está bien, pero yo creo que también es porque puede haber un vacío individual de qué aporto yo a la sociedad más allá del valor económico, ¿no? Es decir, qué aporto yo a la sociedad, qué puedo dar yo o cómo puedo dejar yo algo que sea positivo, ¿no? Porque cuando estás como directivo, normalmente te miden por los resultados Ya económicos, está. chimpún, chimpún. Chimpún, chimpún. ¿Vale? O sea, Totalmente. Y lo no demás vamos, es... lo demás es un maquillaje estupendo que hacemos alrededor, pero por lo que te miden, por lo que todos te dicen que eres maravilloso y estupendo, es porque tienes unos resultados económicos brutales. Mm, Y sin embargo, yo creo que cuando llegas a esta edad, donde ya has tenido éxito, y sobre todo nuestra generación, ¿no? Que somos una generación que buscamos el éxito, ¿no? El éxito es ese reconocimiento social porque has llegado a este nivel en las organizaciones, eres súper directivo, y cuando sales, de repente dices, bueno, todo esto que he hecho está muy bien, pero a mí, ¿por qué me va a recordar la gente? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que puedo dejar yo? ¿Qué es lo que puedo dar yo a la sociedad? Tú hablabas antes del tercer sector. Yo trabajo mucho con el tercer sector Es verdad. y, y en concreto trabajo con una ONG que además su posicionamiento es, nosotros queremos dar el mejor servicio profesional de ayuda humanitaria allá donde vayamos. Con lo cual, funcionan organizativamente como si fueran una empresa, Ujú. pero con un fin social brutal, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que estos directivos a veces, cuando tú hablas de la espiritualidad, yo creo que realmente lo que pasa, y que pasa también mucho en los adolescentes ahora, es ese vacío interior que Sí, tengo. sí. Los que son más creyentes se refugian en sus creencias religiosas, el problema viene con los que no lo son. Ya. Sí, sí. Yo no lo podría explicar mejor. Y esto, cuando te llega tu gente a tu programa, ¿lo manifiestan también? Sí. Hay un elemento, digamos, esto nuclear en nuestra generación, bueno, en esta generación, que es el tema del amor. Ujú. Cuando eres más joven, digamos que la pasión no significa que la pasión no sea buena cuando eres más mayor, pero la pasión eres muy apasionado. Eh, en esta edad, yo siempre le digo a la gente, mira, no puedes ir solo por la vida, tienes que tener una pareja. Yo lo recomiendo siempre. Sí, es eso, sí, sí. El ser humano, el hombre y la mujer, somos gente para ir en pareja. Ujú. Entonces, el tema del amor es algo que se valora mucho en este momento, ¿no? Entonces, ese amor a tu pareja, a tus hijos, a los demás, es algo que brota, empieza a brotar otra vez en el ser humano en esta época cuando, digamos que ya no tienes esto que tú has dicho antes, esa ambición por crecer y parece que baja la espuma, ¿verdad? Y llegas a ver la cerveza de verdad, ¿no? Esto es algo que noto y yo no lo tenía identificado. De hecho, hemos puesto una sesión sobre el amor en el Te, programa. te iba a decir, porque mm, yo hablo mucho del amor y cuando digo en las empresas que la gente lo que necesita es cariño, ¿de acuerdo? Realmente lo que estoy hablando es del amor.
Pero ¿tú crees que hablar del amor? Porque yo creo que cuando yo hablo del amor en las empresas me miran raro. Es decir, me dicen, bueno, aquí está esta que Debe viene. ser una monja que se os ha salido y ahora vamos a cantar aquí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es decir, como, perdona, amor, Perdona, esta amor. palabra aquí como Ya que te no pones en pega. plan tío y das una tal. Exacto, como que no pega. Entonces les tengo que explicar que amar, que es un verbo de acción, que significa un tipo de determinados comportamientos observables donde la gente, donde cuando tú haces cosas se siente querida y demás, ¿no? Y fíjate que esto que me estás contando con los directivos me parece tan importante Mm, porque creo que cuando, no sé si a ti te pasa, pero yo creo que cuando a veces cuando estás en estas posiciones directivas, creo que la parte del amor se te olvida un poco, sí, sí. ¿no? Y descuidas mucho a los, sí, totalmente. Entonces, ese amor, yo creo que es inherente al ser humano. Es Totalmente. decir, tú no puedes vivir sin amor, ¿no? Es que casi es como el aire. Ujú. Entonces eso sale. Entonces hay gente que lo... Entonces, otra cosa que observo es la vuelta a creencias religiosas de personas que han abandonado la práctica, pero en general la búsqueda de referentes morales. Es decir, estás un poco decepcionado de tanta moralina y buscas realmente un discurso sincero de un ser humano que tal. Entonces eso es una cosa que me llama la atención. Esto de los referentes morales me parece precioso, porque es que hoy estamos en un momento social donde los referentes, digamos que son escasos. Ya, Y claro, encontrar un referente al que mirar y decir, oye, es que además es coherente, ¿no? exactamente. Entre Es lo que la que... moralidad y la coherencia tienen que ir de la mano, porque claro, si tienes la moralidad para una cosa y luego para la otra es otra moralidad, pues entonces, es un poco de... Tienes una referencia en tus padres de gente trabajadora que salieron adelante en unas condiciones complicadas, que trabajaban en varios sitios, etcétera. Tú has estudiado más que nadie y te has sacado una carrera, te has abierto camino a lo bestia en las empresas, porque toda esta generación no son hijos de un ministro. Es que no te puedo decir los nombres, pero es que, digo, este ha sido el CEO de tal empresa y su padre, bueno, que era su madre eran muy humildes. Ujú. Este tío es que se ha abierto camino a lo bestia, ¿no? Entonces, eh, ves que hay un cierto desencanto, entonces intentas encontrar otra vez tu cauce. Esto es observación, es decir, no digo, no, es que esto es lo que yo observo, al menos de la gente con la que he tratado directamente, que han sido ya 80, y esto se percibe muchísimo en todas estas entrevistas que he tenido con casi 700 personas, ¿no? Pero tengo ya evidencia de esto, tendremos que tratarlo estadísticamente mejor, etcétera, etcétera. Pero vamos, Esto da para hacer una investigación entre todas reglas. sin duda, sin Ah, duda, sin duda. Por eso te digo que es una especie de nueva adolescencia, qué bueno, qué porque bueno. además te sientes bien. Oye, voy a volver al mar. Anda. Cuando tú haces ese proceso, ese cambio tan radical, ¿qué tuviste que matar de ti mismo? Joder, pues me acuerdo yo que cuando, bueno, yo lo dejé porque dije, yo no puedo seguir por aquí. Es decir, además a mí me pilló en un momento en el que España tenía una flota marítima, pues, seguramente era la segunda del mundo, Ujú, porque en la época de Franco todas las importaciones que se hacían a España tenían que ir en buques españoles. ujú, Entonces, cuando nos fuimos adhiriendo al mercado común, una de las implicaciones que llevó fue que era libre el transporte marítimo. Entonces hubo una gran crisis. Y entonces ujú, dije yo, sector en crisis, yo ya soy capitán, y ujú. entonces me cambié. Entonces, un amigo mío que había hecho conmigo las milicias universitarias me habló del IS. Y entonces hice el IS y lo primero que me di cuenta es que yo vivía en otro mundo. Te voy a contar una anécdota divertida. Estábamos en clase y entonces va el profesor y dice, porque a los comerciales hay que enviarles a hacer no sé cuántos. Y entonces le pregunto yo al de al lado, le digo, ¿qué es un comercial? Y me dice, Manolo, me estás tomando el pelo. Y dije yo, sí, 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 era una broma, hombre. Yo no sabía que se llamaban los vendedores comerciales. Ujú. Fíjate mi grado de ignorancia. Entonces, yo sufrí mucho en el máster
porque no estaba habituado a los términos empresariales, Ujú. etcétera, y porque mis compañeros eran todos muy listos, todos muy listos. Y entonces sufrí mucho, eso me provocó un enorme machaque personal enorme. Y luego cuando terminé el máster me contrató el IES y me contrató en funciones comerciales. Claro, para un marino que me ha dado órdenes y tal, entonces sufrí muchísimo, pero se lo agradezco al IES porque me rompió una barrera que yo no era capaz de romper sola. Y entonces empecé a aplicar una política, entre comillas, agresiva del IES. El IES no salía a vender fuera y yo me cogía mis folletitos y me iba a ver a los directores de recursos humanos de las empresas a hablarles del IES. Me decían, ¿y eso qué es? Claro. ¿Y eso qué es del IES? Y digo, es una escuela de negocios de la Universidad de Navarra. Y tal. Y entonces eso, yo sufrí mucho, pero me puso en muy buen tono. Y aprendiste mucho. ¡Buah! Además tuve un catalán que era el secretario general del IES del que yo dependía, que se llama José Antonio Ferrer Grifols, que en paz descanse, que me enseñó el, la- lo más importante de ser comercial. Que me decía, Manolo, tú cuando tengas una entrevista lo que tienes que hacer es confort, a gusto contigo. Y cuando logres el grado de confort, le vendes el producto. Pero antes no, porque se te pondrá confort. Entonces, en unas entrevistas siempre intento lograr el confort que me da mi querido José Antonio Qué Ferrer. bueno, qué bueno. Y ahora cuando miras hacia atrás, Manuel, ¿alguna vez te has arrepentido de este cambio o de alguno de estos momentos en los que, ¿no? Porque uno llega al mar, supongo que porque te gustaría muchísimo, ¿no? Porque es una vida dura y después llegas a este cambio tan brutal. ¿Te has arrepentido alguna vez? ¿Hay algo de lo que te hayas arrepentido? Vamos a ver, no me he arrepentido porque esto yo ya lo he aprendido. Esto es como juzgar a los reyes católicos ahora. Es decir, cuando yo era, hace 30 o 40 años, yo era lo que era y hacía lo que podía. Ujú, Entonces no me puedo juzgar, esto ya lo he aprendido. Yo nunca he tenido un concepto de mí muy sobresaliente. Es decir, es que soy muy bueno en esto. Creo que tengo una terrible resiliencia. Es decir, que es que me pongo a darle golpes a la pared y la pared se rompe, ¿no? ujú, Con muchas heridas. Pero, entonces, creo que en algunas veces he sido excesivamente empujador. Podía haber sido más político. ujú. Pero eso es imposible decírselo cuando yo me hice cargo, por ejemplo, de Euroforum, como pasa tanto se puede decir, estaba quebrado. Entonces tuve que aplicar una serie de cosas, incluso enfrentarme con los bancos, ¿verdad? Pues que a lo mejor, como me acuerdo que un director de riesgos, un director general de un banco, me enfrenté con el director de riesgos. Me dijeron, os habéis dado un préstamo y no nos lo deberíais de haber dado. Y ahora tengo el problema para devolvértelo. Y me dice, eso no se le digas nunca a un director de riesgos, porque estás considerando su trabajo. Me dijo un director general de un banco. Entonces eso a lo mejor no lo hubiera dicho ahora, ¿no? Ujú, Al final me salí con la mía. ujú. Pero entonces creo que en algunos momentos he sido muy tajante, tal. Pero era lo propio de mi edad y lo propio de la situación. Por lo tanto, no me quiero juzgar. He hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido, ¿no? En las diversas circunstancias, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé. Pues a mí me pareces un hombre fantástico, Manuel. O sea, tú que aquí hoy estás demasiado humilde desde mi perspectiva, ¿vale? Vamos a O ver. sea que Decía Santa Teresa que humilde es ser lo que uno es. Es decir, y que yo, de verdad, no. Si tengo alguna cualidad es que no me pregunto si valgo para lo que voy a hacer. muy bien, Simplemente lo lo hago. haces, muy bien. Entonces, seguro que hay gente que lo hacía mejor que yo, Ujú, pero yo lo hago. muy bien. Entonces, eso es una cualidad mía. Ujú, Pero no sé si valgo mucho o poco. Cuando hice yo el máster, éramos 72. Es que tíos más brillantes. 5 mujeres de las 72, todas ingenieros. Y entonces yo tenía un complejo y le dije a mi amigo Delfín, tipo que es genial, Delfín, creo que soy el más tonto de la clase. Me dice, Manolo, yo creo que no, pero si lo fueras vas a ser el que más rendimiento vas a sacar. Fíjate, qué ahora bueno. entiendo por qué eres tan listo. Pues eso. Muy bien. Luego tengo una gran fortuna. Tengo una gran mujer.
Claro que sí, Es maravillosa. un regalo. Mercedes ha sido mi apoyo, te apoyan no solo con un gran criterio, sino que por el cariño, pues también muchas veces aguantas cosas que no aguantaría de otra manera, ¿no? Claro, Entonces he tenido ese regalo del cielo, ¿no? muy bien. Me queda una última pregunta, Manuel, para finalizar la entrevista que suelo hacer a todos los entrevistados que pasan por aquí, por este cheslón, A ver, me encantan los por cheslón. este chester, sí. Bueno, ¿qué es eso que nunca dices en voz alta, pero crees que la gente debería escuchar? Mira, una cosa que me pasa, yo soy un tío muy miedoso, pero es decir, yo siempre me pongo que la cosa va a ir mal, me da miedo, pero me sobrepongo. Entonces, si alguien me ayudara a quitarme el miedo soy valiente, pero es decir, no soy cobarde, pero sí soy miedoso. Y esto Ujú. es algo que no sé si es una cosa que en general o solo me pasa a mí. Puede ser también de marino, que siempre esperas pues, más viento, más olas y tal. Ujú. Y es una cosa pues, que me pasa. Y yo creo que es una de mis debilidades porque me quita mucha energía. Claro. Pues muchísimas gracias, Nada, Manuel, por haber venido hasta aquí. gracias a ti, me encanta Muchísimas estar gracias por contigo. todo lo que nos has contado sobre el talento senior. Que tengas muchísimo éxito con la nueva edición de tu programa Siempre vamos a andar. Nuevos Horizontes Profesionales en el IES. Y bueno, pues encantada de haberte tenido. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.